buenas, saludos a todos desde el Nuevo Occidente, en este caso apadrinados por B1 Media. En este boletín informativo trataremos sobre Asia, los acontecimientos de la última semana y cómo los referentes históricos y diversos elementos han ido afectando a la realidad que tenemos hoy en día, desde las majestuosas montañas de los Himalayas hasta los bulliciosos mercados de Tokio, una sección que pretende ser tan fascinante como necesaria, sobre todo teniendo en cuenta el futuro de la humanidad. Asia no es ni mejor ni peor que el resto de localizaciones del mundo. Lo que es innegable es que a día de hoy la mayor parte de la población y de la economía mundiales se centran en esta región. Y por lo tanto tenemos que tener los ojos bien atentos, porque más tarde o más temprano todo esto nos va a terminar afectando. Que nadie se asuste, no nos pasaremos en los términos megacientíficos de este tipo de elementos, lo haremos todo de una manera asequible y dinámica, hispanizando los nombres para que cada uno pueda ampliar sus conocimientos, pero sin dejar de ser rigurosos, como podrán ver en todas las referencias que hemos utilizado para la creación de este programa. Todo ello con un fondo de Animus Iocandi, porque parte de las funciones de que estemos haciendo todo esto es que disfrutamos en ello y el Animus Iocandi nos ayuda a seguir disfrutando y difundiendo este tipo de noticias. Y sin más dilación les presento nuestro mapa, sobre el que iremos trabajando a lo largo del tiempo. Como pueden ver aquí, vamos a comenzar con la India. Actualmente hay muchas tensiones entre Pakistán y la India. Por un lado está la tensión derivada de los refugiados afganos que han buscado sus localizaciones durante los últimos años en toda Pakistán y cómo esto progresivamente ha generado que se enquisten diferentes problemas. El conflicto también ha escalado durante los últimos días entre la frontera entre la India y Pakistán, ya que hay diferentes ataques por las dos partes sobre las bases militares de frontera entre una y otra parte. Sin embargo, toda esta región tiene una tensión adicional que ha tenido unos derroteros muy curiosos, ya que la India finalmente ha suspendido la cancelación de visados a todos los canadienses. Esto venía sucediendo desde hacía un mes y ahora los canadienses no van a tener problemas de ir a la India. Pero lo más interesante es el origen de este conflicto. Esta es la región que actualmente conocemos como Cachemira y parte del Punjab. Lo curioso del sistema es que Justin Trudeau había acusado al gobierno de la India de haber asesinado en Canadá a un líder de los Tigres del Jalistán. Es una organización que trata de coordinar un referéndum ilegal en toda esta sección de territorio y sobre todo en aquellos que han salido del país, todos los que estaban no exiliados, sino que habían decidido ir sobre todo a los Estados Unidos y a Canadá, donde se han creado inmensas comunidades de, sobre todo, Sikhs. No es simplemente una independencia de una región de la India, sino que tiene sus raíces en la religión y la cultura Sikhs, de los que hemos hablado en anteriores programas de En Libertad, pero que ya iremos viendo progresivamente en la trascendencia que tienen estas figuras. Para aquellos que no les suene de nada, se darán cuenta muy rápido, quienes hayan visto películas de los Estados Unidos sobre todo, en los cuales los taxistas llevan un turbante. Y si no se sabe localizar muy bien la etnia o la cultura, pues ahora sabrán que son Sikhs, una cultura muy interesante y que ya hemos tratado con anterioridad. Y que aquel que quiera saber más, pues que nos lo vaya diciendo en los comentarios. Otro tema muy interesante que ha sucedido durante las últimas semanas es en Nepal una inmensa huelga de más de 34.000 colegios. En total ha afectado a unos 7 millones de estudiantes en base a una nueva ley que el gobierno quería aplicar para que los políticos locales tuvieran autoridad para poner y quitar a todos los profesores. Por lo tanto, no hubo una reacción muy buena y el gobierno tuvo que echar atrás todos sus proyectos de trabajo. Y al final los profesores consiguieron mucho más de aquello que estaban reivindicando. Y nos vamos justo al lado a Bután, este carismático país que, como veremos, ha tenido un gran avance.
Se trata del primer tren. El tren iría desde la India hacia Bután, justo a la zona sur. Sería este recorrido de unos 57 kilómetros que evidentemente abrirá las puertas de Bután al comercio. Se han disparado los acuerdos con Bangladesh y evidentemente con la India, ya que permite el tránsito de personas y de mercancías, algo que, sobre todo a causa de la orografía de Bután, era realmente difícil. Justo al lado, y beneficiándose también de este proyecto, en Bangladesh, nos encontramos con una curiosa situación. El gobierno decidió fijar los precios de los huevos, las cebollas y las patatas. Y como no podía ser de otra manera, ha disparado todos los precios reales en el mercado. Finalmente, de nuevo con nuevas adendas, el gobierno ha mantenido más o menos la situación estable, echando la culpa a aquellos que tenían los frigoríficos más grandes en el país, que decían que estaban conservando allí los materiales para venderlos a posteriori. La situación se ha ido esclareciendo poco a poco y equilibrando, sobre todo gracias a las importaciones que han podido llegar al país. Y seguimos con China. Nada más y nada menos que nuestro querido gigante asiático, la República Popular China, que ha tenido una mejora del cereal durante este otoño. Parece una noticia que no tiene mucha trascendencia más allá de un aumento de la producción, pero hay que ser conscientes del contexto histórico, agrario y cultural que esto supone. Las producciones que se producen en otoño, desde el punto de vista agrícola, suponen más del 70% de la comida local en China. Y nos podemos hacer una idea de la trascendencia que esta noticia tiene a nivel local, pero también a nivel global, teniendo en cuenta lo que podría repercutir en las exportaciones del país. Y nos dirigimos hacia el sur hasta Vietnam. En Vietnam ha habido un descubrimiento, en las últimas semanas se ha seguido con la exploración de una cueva navegable de 1,8 kilómetros. Evidentemente, esto podría haber sido un elemento totalmente definitorio para las noticias del país, pero no ha sido así porque no es la mayor de las cuevas navegables que tiene. De hecho, en 1991 se descubrió una de las cuevas más largas del mundo, la de Han Son Dong, de más de 9 kilómetros, que es la que pueden ver en estas imágenes, con sus bosques interiores, como no podía ser de otra manera. Una escala que nos sorprende absolutamente a todos. Y continuamos hacia el sur con una curiosa noticia que une el mundo hispánico y el mundo asiático. En Malasia. Como viene siendo frecuente para las noticias, o aquellos que seguimos las noticias de Asia, las estafas son un elemento fundamental. Es decir, el seguimiento que hay de diferentes tipos de estafas que implican secuestros. De hecho, la noticia es que se ha descubierto una trama de secuestrados, un total de 43, que eran primeramente secuestrados pensando que iban a lograr una serie de negocios o que iban a conseguir unos buenos trabajos, pero que finalmente eran secuestrados. Normalmente esto sucede en la región asiática, pero en este caso ha sido descubierta esta trama en Perú. Se les enviaba a Perú con estos permisos de trabajo y según descendían del avión eran secuestrados. Se les hacía pasar por ejecutivos, por banqueros o por policías. Y mediante la clonación de voz o la inteligencia artificial y diferentes artificios, pues obligaban a esta gente no solamente a estar bajo dominio y prácticamente en esclavitud de estas mafias, sino que formarán parte obligatoriamente de diferentes casos de estafas, ampliando aún más este tipo de redes. Y nos vamos más hacia el sur, hacia este pequeño punto que es nada más y nada menos que Singapur. Esta isla-país que ha descubierto el mayor caso de lavado de dinero en su historia. Las noticias han ido aumentando durante las últimas semanas y los últimos datos que tenemos es que ha sido un total de 2.800 millones de dólares el montante de este tipo de lavado de dinero procedente generalmente de estafas y de juegos de azar. Ha habido 10 arrestados, todos ellos chinos, y durante esta semana, en parte de los juicios, han hecho una serie de preguntas en cabecilla de la organización
y ni él mismo sabe dónde está la sede de la empresa que le servía de tapadera. Por lo tanto, parece ser que no está muy bien la situación para estos criminales, puesto que además parece ser que la serie de vínculos que tienen con otras organizaciones va a ir creciendo con el tiempo. Seguiremos muy atentos a ver esta progresión. Y nos vamos a la inmensa Indonesia, que hemos marcado aquí, para que la gente que no esté muy actualizada pues vaya dando cuenta de las escalas a las que nos movemos en Asia. Y esto es una noticia muy curiosa que tiene dos vertientes, y es sobre TikTok. Aquí tenemos uno de los TikTokers arrestados por insultar el cristianismo durante la última semana. Esto en Indonesia puede suponer hasta 6 años de cárcel. Lo curioso es que hace un mes a esta otra TikToker fue condenada a más de 2 años de cárcel por comer cortezas de cerdo mientras estaba haciendo comentarios sobre el Islam, una religión a la cual ella misma pertenecía. Recordemos la importancia del Islam en Indonesia desde todos los puntos de vista, incluidos los legales, como no podía ser de otra manera. Y nos vamos a un territorio que es nuestra pequeña Hispania o territorio hispánico. Nos vamos a las Filipinas en Asia, más concretamente al mar de la China Meridional, que es toda esta sección del plano y que supone más o menos la misma distancia, el mismo trasfondo cultural que podría ser el Mediterráneo para Europa. Bueno, pues allí nos encontramos con una serie de conflictos de manera constante sobre a quién pertenece diferentes islas. Bueno, pues en este caso ha habido una cosa muy curiosa, y es este barco, un barco de la Segunda Guerra Mundial, nada más que el Sierra Madre, que fue encallado con intenciones en un arrecife, un atolón, para servir de base a las fuerzas filipinas. Sin embargo, durante las últimas semanas, los barcos chinos han estado chocando o abordando, como se diría en términos marítimos, diferentes barcos filipinos que protegían este curioso enclave. ¿Por qué están haciendo esto? Pues aquí viene la parte más interesante de todo este mare magnum de eventos. Si el gobierno chino consigue apartar de la zona del atolón este inmenso barco, pues puede evitar un casus belli, puesto que siguen perteneciendo a las Fuerzas Armadas de Filipinas, de hecho, a su armada. Por otro lado, Filipinas, para evitar esto, quiere reparar el barco para que no haya ninguna justificación de que no tiene una base funcional dentro de esta ubicación. Y no es el único elemento de la Segunda Guerra Mundial que vamos a tratar en este programa. Nos dirigimos hacia el norte, nada más y nada menos que a Corea del Sur. En Corea del Sur ahora mismo hay ciertos problemas con la exportación de grafito que les viene de China, que parece ser que ha cerrado el grifo. El problema con el grafito es que es un elemento fundamental para las baterías, y si esto afecta a Corea, pues tarde o temprano nos afectará a todos de manera trascendental. Y finalmente vamos a irnos a Japón, donde se han dado por primera vez un ejercicio aéreo entre los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, con un curioso elemento. Un B-52 ha aterrizado en Corea del Sur, un elemento sin precedentes. Aquellos que sepan de música, pues el B-52 le sonará a un grupo bien conocido. Pero en el mundo de Asia hay otra parte más importante sobre este B-52, y es que los B-52 fueron los bombarderos encargados de lanzar las bombas atómicas en Japón para la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado son los mismos aviones que tuvieron un problema por Palomares donde se les escaparon una serie de bombas atómicas. Recordemos toda esta historia y cómo Fraga se fue a dar un baño. Es decir, queramos o no, todo lo que está sucediendo en Asia tiene unas referencias muy curiosas con nuestra propia cultura. Con esto concluimos esta pequeña sección, este experimento o ensayo inicial para el Nuevo Occidente. Espero que hayan disfrutado ustedes tanto como yo. Gracias de verdad por todo el apoyo en base a esta idea del señor Jano García. Trataremos de mejorar y para ello, como petición personal, les tengo que solicitar
que difundan todo este vídeo y todos los elementos de B1 Media para que todas las mentes inquietas y curiosas que conozcan pues también se sumen a el proyecto. Por otro lado, apelo a los sabios a que aporten en los comentarios y a los curiosos a que pregunten. Todo ello con la consabida educación y todas las fuentes que aportan esta maravillosa comunidad en los comentarios de manera habitual. Nos vemos pronto en el Nuevo Occidente y esta vez sí, hablando en los comentarios. Espero que tengan una maravillosa semana. Un afectuoso saludo de Ramón Vega desde el Nuevo Occidente.